Wilber y John Peluquería. En el día de hoy les voy a dar un tema específico para todos aquellos los coloristas. Y es por qué a mí no me quedan los colores rubios como tienen que quedar, por qué cuando los neutralizo me quedan naranjas, por qué cuando lo voy a neutralizar en vez de quedarme cenizo me queda verde, me queda azul. Y resulta que todo eso tiene que ver con la teoría del color, el círculo cromático, con los principios de los colores, el círculo cromático, los principales colores, cuando son opuestos se complementan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar a hablar un tema en específico, porque ya siempre todo el mundo me dice, ay, otra vez voy a hablar del círculo cromático, que el 01 es gris, que el 01 es azul, perdón, que el 02 es violeta, bueno, dependiendo de todo eso. En eso yo tengo un video que ustedes pueden buscar en YouTube, en mi canal de Wilber y John, Belleza y Color. Pero hoy voy a hablar de algo en específico que es lo que la gente falla cuando no identifican el color subyacente. Entonces vamos a hablar de lo que es. ¿Qué es el color subyacente? El color subyacente es el color resultante después de un proceso de decoloración. Eso es lo que es un color subyacente. También, ¿cómo podemos incluir ese término en qué es un color subyacente? En ese color oxidado que nos traen las clientas cuando llegan a nuestra peluquería, cuando son cabellos que no son naturales, que no son vírgenes, que ya han sido procesados por química de color. Entonces, por ejemplo, esos colores que ya llegan anaranjados, que llegan oxidados, que llegan las raíces, y de aquí para abajo se ven naranjas, oxidados, cobres, manchados. Esos son colores subyacentes, sobre los cuales tendremos que empezar a tomar las decisiones para empezar a hacer el proceso de decoloración. Cuando ya realizamos el proceso de decoloración, esa decoloración nos va a dar un resultante también que es el color subyacente para imponer la mecha. Ahí es donde vamos a analizar. ¿Qué tiene que ver el color subyacente? Pues miren la gráfica que está acá. En esta gráfica mostramos lo que son los tonos naturales del cabello. Los tonos naturales del cabello arrancan, como en todas las cartas de color, desde el 1, que es el más negro, hasta el 10, 11 o 12, que es el rubio más claro. Pero cuando hacemos el proceso de decoloración, ellos nos van dando una pigmentación diferente. Por eso es que dependiendo del color, el resultado, es que podemos generar nuestra fórmula. La base real. ¿Por qué? Porque si ustedes no logran un buen fondo de aclaración, que es el color subyacente, el color resultante, después de degradar pigmentos naturales del cabello en un proceso de decoloración o mecha, no logran esos rubios que ustedes quieren. Entonces son esos rubios que en vez de cenizos quedan azules o verdes, porque una de dos, no complementan bien, y segundo, porque no logran los fondos de aclaración. En colorimetría, estos tonos son la base real y ya que determinan el resultado final para un excelente trabajo y todo lo que ustedes requieran alcanzar. Para eso van a ver esta siguiente imagen. La siguiente imagen es la que está aquí en esta cuadrícula. Esta es la siguiente imagen de los colores subyacentes. Cada nivel de profundidad del cabello está asociado a un pigmento específico. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles entre el 1 y el 4, que son los más oscuros, contienen la mayor parte de pigmento rojo. O sea, que cuando usted decolora y le da entre el 1 y el 4, usted sabe que tiene una carga roja bastante fuerte. Si tiene una carga roja bastante fuerte, el color a neutralizar es el rojo. Entonces, cuando nosotros tomamos el círculo cromático y vemos cuál es el opuesto al rojo, es el verde. Sí, señores. Entonces, ustedes empiezan a neutralizar. Pero el hecho de neutralizar ese rojo, en que son los 4 tonos bajos, no quiere decir que vaya a quedar rubio, va a quedar de pronto un marrón, va a quedar de pronto un marrón chocolate, pero no va a quedar rubio. Por eso, entre más alto el número, se va dando mejor. Cuando usted logra niveles 5 a 7, que son niveles medios en el proceso de la decoloración y el color subyacente o el fondo de aclaración a mostrar o que se revelan, son naranjas u cobrizos, que tienen mayor pigmentación roja y amarilla. Entre los niveles 5 está predominando más el rojo que el amarillo, pese a que hay las dos combinaciones y se ve naranja. Entre el nivel 6 tiende a haber igual cantidad de rojos y amarillos, o sea, estos dos residuos están casi que equiparados y se ve un naranja. Y en el 7 predomina más el amarillo que la pigmentación roja. Es como el porcentaje. O sea, se va viendo un naranja más amarillo y acá un naranja más rojo. Ahí es donde está la clave, saber leer eso. Muchas veces decoloran y a la primera decoloración llegan a este nivel, al nivel 6 o al nivel 7, en esos fondos de aclaración. Y piensan que con eso ya pueden empezar a aplicar un 8.3, un 8.1, hasta a veces se atreven a aplicar un 9. No sé por qué. Nunca va a dar el tono y se va a ver naranja, porque hay residuo naranja. Entonces, cuando a mí me dan un fondo de nivel 7, yo lo que tengo que usar son tintes rubio oscuro, rubio mediano. Cuando me da altura 5, tengo que utilizar tintes en altura 5, castaños claros. Ahí es lo importante de entender. Cuando ustedes no logran entender
o pueden entender la tabla, pero a la hora de ver el mechón decolorado no son capaces de clasificar que esa decoloración resultante les llegó fue a un 7 y no a un 8 o a un 9, ahí empiezan a quedar las mechitas naranjas, o por eso es que el cabello se lava, se oxida y queda todo naranja. Precisamente porque el fondo de aclaración no llegó a la altura o al fondo que se necesitaba. Como vemos, también ahí están los niveles 8 y 9 en los fondos de aclaración o los colores subyacentes. Los colores 8 y 9 ya son los que nosotros utilizamos para los rubios. Esos muestran ya más pigmento amarillo, aunque sin embargo el 8 trae un pequeño residuo, muy mínimo, pero tiene un pequeño residuo de rojizo. Alcanza a quedar, pero muy leve. Por eso esos rubios tienden a quedar, cuando uno los quiere cenizos, tratan de quedar un poquito más adorado que a un cenizo o a un beige perla, pero bueno, eso ya es la intención. Y por eso es importante saber hasta dónde llegamos. Y obviamente los niveles 10, que es el superior, que es el famoso rubio platino, es cuando la gente quiere ese cabello canoso, quieren ese blanco. Es a donde se quiere llegar. Pero esos colores son muy difíciles de llegar, no porque no se puedan decolorar, sino porque no es lo mismo decolorar una chica rubia, que su cabello natural es rubio y arrancamos desde una base natural 6 o 7, a tomar una latina, que su base natural por lo general siempre es una altura 4, una altura 3, que son castaños oscuros o castaños medios, y llevarla casi de 3 a 10. Estamos hablando de casi 7 tonos de aclaración. Pese a que tenemos decolorantes en el mercado, 4 tonos, 6 tonos, 8 tonos, 9 tonos y 10 tonos, no quiere decir que porque yo haya usado un decolorante 10 tonos, de 4 me va a subir a 10. Muchas veces ni siquiera llega sino a 8 o a 9. La decisión está en ustedes y en los procesos de decoloración, en lavar y hacer una segunda o una tercera, dependiendo la resistencia del cabello, pero eso va a ser otro tema. Lo que estamos hablando ahorita es de esto, de los colores subyacentes. Cuando ustedes logran aprender a leer esta tabla o se la memorizan de tal manera que cuando ustedes van a hacer un proceso de coloración, bien sea en un balayage, bien sea en unas mechas, bien sea a través de gorrito y sacar mechas, y saben cuál es el resultado o el resultante después de esa decoloración, y logran identificar hasta qué fondo, hasta qué nivel, si quedó un nivel 1-4, o quedó en un nivel 5-7, o quedó en un nivel 8-9, que son los rubios que logramos nosotros con los latinas, o un nivel 10. Cuando ustedes logran saber clasificar eso, y saben que el color subyacente entre los niveles 1-4, que son los más oscuros, predomina más el pigmento rojo, podrán crear la fórmula para neutralizar o potencializar ese rojo, porque habrán chicas que quieran cabellos rojos, pues obviamente tendremos que potenciar. Pero cuando quieren chocolates tendremos que neutralizar. Cuando llegamos a los niveles 5 y 7, que son los medios, ahí también trabajamos los famosos chocolates, los famosos mocha, los famosos colores así, que son colores entre rubios medianos y rubios oscuros y castaños claros. Ya usted decide si potencializa el residuo de pigmento, que es un naranja, volviéndolo un rubio naranja, un chocolate cobrizo, un marrón cobrizo o totalmente un cobre, que esos son los tonos idóneos para esto. Pero cuando ya llegamos a los niveles de coloración 8 y 9, ahí es donde empezamos a trabajar los rubios. Entendemos y aprendemos a que tenemos que, en ese residuo de color, saber qué queremos y potencializar esos rubios para unos rubios avellana dorado, o unos rubios avellanos cenizados, o un rubio cenizo, o un rubio irisado. Ahí armamos la formulación del color. Este tema solo vamos a explicar esto, los colores. Más adelante les enseñaré a neutralizar y a crear fórmulas, pero tienen que tener en cuenta y aprender esto. ¿Cuántas fases lleva la decoloración? Muchas veces llegan cabellos que están naturales, pero son tan oscuros que en la primera decoloración no llegamos ni siquiera a salir de los primeros 4 niveles. A veces llegamos por lo general siempre llegamos a un nivel 6 o a un nivel 7 y hasta ahí. Y nos toca limpiar, volver a aplicar nueva fórmula de decoloración para del 7 pasar al 8. Y en esa decisión tenemos que valorar y medir la resistencia del cabello. Y a veces tenemos que llegar hasta una tercera y ahí ya entran las fórmulas Plex, que si el cabello tiene queratina, que si no tiene queratina, que si ha sido decolorado, que si no ha sido decolorado, que si ha sido tinturado, que no ha sido tinturado, si es un cabello 100% sano, o antes de hacer todo un proceso de coloración tenemos que hacer una restitución de lípidos. Por eso no es tan fácil coger un sobre, abrir, mezclar y aplicar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender de esta carta, de esta tabla? Leer los fondos de aclaración. Cuando logramos los fondos de aclaración y los tenemos muy presentes y los tenemos aquí memorizados visualmente, que te miramos en el proceso de limpiar la mecha y vemos que la mecha nos dio un amarillo pollito, un naranja, ahí empezamos a entender el lenguaje del color. ¿Por qué? Porque de ahí tomamos la decisión con nuestro círculo cromático y con nuestras tablas y con nuestras fórmulas si neutralizamos el tono o lo potencializamos. Espero que les haya quedado muy claro el tema. Como pueden ver, esto es lo que tenemos que aprender. Próximamente volveré a sacar ya otro video explicando formulaciones sobre este tipo de mechas y cómo las podemos neutralizar o cómo las podemos potencializar para mejorar trabajos. Hasta una próxima y si tienen inquietudes, con mucho gusto estaremos para aclararlas. Wilber y John Peluquería.